Nacido el 8 de diciembre de 1896 en Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias, hacia 1921 José Miguel Pérez emigra a Cuba. En La Palma había iniciado su labor literaria y periodística y sus inquietudes de carácter político y social. Fue a lo largo de su existencia un educador brillante y a esta faceta dedica a Orígenes su encuentro de hoy. Acompáñenos. Aunque José Miguel Pérez desembarca en La Habana con cierto bagaje cultural y con un esbozo de preocupaciones políticas y sociales de carácter progresista, es en la isla caribeña donde se forja como dirigente activista político y como teórico socialista. Para darle introducción a este tema, converso con mi primera invitada, la doctora María Caridad Pacheco, investigadora del Centro de Estudios Martianos. Bienvenida a Orígenes. Muchas gracias. Comencemos con las primeras actividades que realiza ya aquí en la isla. Bueno, lo primero que debemos decir es que José Miguel Pérez arriba a la isla muy joven, a los 24 años, e inmediatamente se pone en contacto con Carlos Baliño y con la Agrupación Socialista de La Habana. Precisamente él apoya a Baliño en su decisión de romper con la Segunda Internacional y adherirse a la Internacional Comunista. Como resultado de esta ruptura política y organizativa, un año después surge la Agrupación Comunista de La Habana, a la cual va a pertenecer justamente José Miguel Pérez, inclusive va a ser uno de sus dirigentes más importantes, y va a colaborar de una forma muy asidua en su publicación Lucha de Clase. Pero conjuntamente con esto, y quizás este es el tema, digamos, esencial de este programa, José Miguel va a comenzar su trabajo como profesor en la escuela o en el colegio Santo Tomás, que estaba ubicado en la calle Reina. Trabajo muy bien remunerado al cual él va a renunciar justamente para seguir un proyecto que se iniciaba entonces con la escuela racionalista y a la cual va a pertenecer incluso hasta el momento en que él es expulsado del país. Ya en octubre de 1922, Alfredo López, secretario general de la Federación Obrera de La Habana, fundó la Escuela Racionalista, que funcionó en el centro obrero de la capital del país y en otros locales sindicales para propiciar la necesaria instrucción y la formación política, cultural y ética a los hijos de los obreros y a ellos mismos. El isleño, como le llamaban sus camaradas cubanos, fue designado director del plantel. El plantel contó en su profesorado con Carlos Baliño y José Peña Vilaboa, fundadores del primer Partido Comunista de Cuba. El 16 de agosto de 1925 se celebró en La Habana el Congreso Fundacional del primer Partido Comunista de Cuba y José Miguel Pérez asistió como delegado en representación de la Agrupación Comunista de La Habana. En el transcurso del Congreso Fundacional del Partido Comunista es designado junto a Julio Antonio Mella y otros compañeros como miembro del Comité Educacional que tenía por objeto elevar el nivel político y cultural de los miembros del partido mediante clases y conferencias. Igualmente integró el Comité Central y finalmente fue elegido secretario general del naciente Partido Comunista Cubano. Su trayectoria en el cargo tuvo una gran significación. ¿Por qué, doctora? Bueno, lo primero que debíamos decir es que resulta significativo que en el Congreso Fundacional del primer Partido Comunista de Cuba se otorga tanta importancia al tema de la educación. José Miguel Pérez no solo participa activamente en los debates, sino que forma parte del comité educacional que se crea entonces y que tiene como objetivo fundamental impartir conferencias y clases, incluso de idiomas, y además
incluso hubo un programa en el cual muchos resúmenes de esas clases se publicaban en la prensa para conocimiento y para la instrucción de los trabajadores. José Miguel ya no es un maestro con cierta experiencia, yo diría con una experiencia importante, no solamente por su trabajo en la Escuela Racionalista, sino también por el trabajo que ha llevado a cabo en la Universidad Popular José Martí, que funda Julio Antonio Mella. Y justamente esto le da un bagaje, evidentemente, que le posibilita incluso publicar trabajos, conferencias con el tema de la educación. Quizás por esto pienso yo que haya dejado una huella tan honda en sus alumnos, porque fue un maestro realmente consagrado a su profesión. De este modo que cuando Machado lo expulsa de Cuba, pocos días después de fundado el partido, sus alumnos escriben una carta de protesta que a mí me gustaría leerla porque se conoce poco y yo pienso que dice mucho del maestro que fue José Miguel. La carta decía así: quería ser querido y lo era. Quería que todos fuésemos útiles a la sociedad sin mezquinos egoísmos, sin ruindades, y nos orientaba noblemente. Por eso ahora, al ser arrancado de su hogar y de su escuela, sus alumnos protestamos, pues el atentado va dirigido al hombre que piensa, contra la ciencia que emancipa, contra el padre enamorado de su hogar digno y contra el compañero de los oprimidos. Esto dice mucho de la clase de maestro, de profesor, que fue José Miguel Pérez. El 31 de agosto de 1925, José Miguel Pérez es deportado a España. Cuando José Miguel Pérez regresa a La Palma a principios de 1926, tras permanecer durante algún tiempo encarcelado en Vigo, es un dirigente político y sindical apreciablemente forjado y dispone de una formación teórica y de una experiencia publicística bastante sólidas. Inmediatamente después de su regreso, prosigue su trabajo como profesor y como activista político y logra aglutinar en torno suyo a un grupo de jóvenes a los que forma en los principios generales del socialismo científico y funda el Grupo Espartaco y el semanario homónimo, en cuyo nombre está la decisiva y duradera influencia de su etapa formativa cubana, que se convierte en un poderoso factor de organización obrera. En febrero de 1926 logra reunirse nuevamente con su esposa e hija en La Palma, Islas Canarias, y lo primero que hizo fue conseguir un local para fundar una escuela. ¿Qué situación va a encontrar allí? Bueno, una situación de extrema pobreza, a tal punto que bueno, el hecho de que él pudiera fundar esta escuela fue muy beneficioso, pues, sobre todo para los sectores más empobrecidos de aquel lugar, que inmediatamente mandaron a sus hijos a que José Miguel les enseñara. La escuela, por supuesto, creció y ganó prestigio, a tal punto que bueno, él amplió los estudios para preparar a muchos jóvenes a que entraran al bachillerato. Y muchas personas, ¿no?, de la clase media de Canarias decidió mandar a sus hijos a esa escuela, entre otras cosas por el prestigio que ya había obtenido José Miguel. Pero además José Miguel, igual que hizo en Cuba, tenía un trato, una relación con sus alumnos muy entrañable. Eran sus amigos, era un poco el sistema martiano, ¿no?, de enseñar, de conversar, de salir incluso con sus alumnos a excursiones. Y esto, por supuesto, propició también el hecho de que muchos alumnos lo tuvieran como una persona muy querida, a tal punto de que cuando la hija y el esposo, muchos años después, fueron al lugar, se encontraron a muchos alumnos de José Miguel que le manifestaban que aún, a pesar de que había pasado tanto tiempo, lo recordaban. Por eso hoy continúa siendo ejemplo de educador. Nosotros queremos agradecer a la doctora María Caridad Pacheco, investigadora del Centro de Estudios Martianos, su presencia en nuestro programa. Nosotros continuamos en Orígenes, este encuentro con nuestra historia. Poco después del golpe de Estado fascista de julio de 1936, José Miguel Pérez fue buscado y perseguido por sus ideas revolucionarias. Para Orígenes es un inmenso honor contar con la presencia de Estelfa Pérez, hija de José Miguel Pérez y alumna. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, tengo entendido que a partir de estos acontecimientos es apresado y trasladado a Tenerife. ¿Qué pasa? En Tenerife le hicieron un consejo de guerra
lo acusaron de rebelión y lo tuvieron incomunicado. Entonces el 4 de septiembre me entero, me dicen por una ventana, me gritan, a tu padre lo fusilaron. Y yo me quedé, figúrate. Y entonces lo fusilaron el 4 de septiembre de 1936. Tú sabes que cuando mi mamá me abrazó, que fui a verla, me dijo, mija, no tenemos nada de que avergonzarnos, seremos dos para venerar su memoria. Y con este testimonio ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy. Nuestro agradecimiento a Estelfa Pérez, hija de José Miguel Pérez. Desde la figura de José Miguel Pérez, líder internacionalista y gloria del magisterio cubano y canario, nuestro programa convoca a las nuevas generaciones de maestros revolucionarios a forjarse en el legado de sus predecesores, legado que hoy utilizamos como pretexto en este encuentro de usted con usted, de todos con todos y de Cuba con sus orígenes.